Comienza una nueva edición de Días Contados en Vía X. Estaremos bajando a terreno las propuestas del presidente Gabriel Boric en nuestro segundo piso junto a Juan Diego Montalva y Paula Walker. ¿Cómo se convierten en realidad estos anuncios que hizo ayer en la cuenta pública presidencial? Además, le damos la bienvenida a la filósofa Diana Aurenque, que se convierte en columnista de Días Contados. Pero antes, hablemos de una fecha especial. En pocos días se cumplen 70 años desde que la reina Isabel llegó al trono de Inglaterra, el llamado jubileo. Mientras el mundo debate qué va a pasar entre los príncipes Harry y William después de sus conflictos y se comenta lo resistente que es la salud de la monarca, hay quienes recuerdan un hecho insólito. Corría el 7 de junio de 1977 y una joven banda de rock elegía burlarse del sistema a través de la figura de la reina, que por entonces cumplía 25 años en el cargo. Los desordenados muchachos se subieron a un barco y empezaron a navegar por el río Támesis hasta acercarse al Palacio Real. Empezaron a tocar a todo volumen su canción God Save the Queen, los Sex Pistols, por supuesto. La policía los empezó a rodear en distintos botes y se los terminó llevando presos. Pero ese gesto de rebeldía dio inicio oficial a la era del punk en Inglaterra. La letra decía: un régimen fascista que te convierte en un pelotudo. Dios salve a la reina, ella no es un ser humano, no hay futuro en el sueño inglés. Hoy, 45 años después, Johnny Rotten es solo John Lyndon, tiene 66 años y dice que ve las cosas desde otra perspectiva. La canción era contra el sistema, no contra la persona de la reina, señala hoy. A quien desea larga vida, me va a dar pena cuando se muera, agrega. Lo que es la muerte del punk también. Como sea, los aniversarios de la reina y de los Sex Pistols siempre coinciden y el hit que llegó a los primeros lugares de las listas se reedita para cada jubileo, cubriendo de gloria y antigloria a sus protagonistas. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Saludamos a Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy buenas bien. noches. Buenas noches, Paula Carolina. Walker, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Oye, ¿se fijan que Santiago vuelve a ser Santiago porque hay nieve en la cordillera? Una preciosa, preciosa noticia que debiera más encima acumularse un poquito más porque va a seguir lloviendo. ¿Los alegra? ¿Va a seguir lloviendo? Sí, va a seguir lloviendo. Va a llover el fin de semana. A mí me alegra la lluvia, me fascina. Sí, aunque sea con frío, ¿cierto? Sí, ya más que el problema de sequía que tenemos es tan grande. Tan feroz. Sí, sí, me parece maravilloso. Oye, vamos a abrir el segundo piso para hacer lo que decíamos. ¿Cómo se bajan todas estas medidas anunciadas por el presidente, no solamente por este, por cualquier presidente, para que cada uno de sus ministerios las comience a ejecutar y no queden solo en promesas? Comienza segundo piso en Días Contados. Oye, una ley que prohíba la tenencia de armas, tren a Valparaíso y un nuevo sistema ferroviario para nuestro país son algunas de las propuestas que hizo ayer el presidente Gabriel Boric en su primera cuenta presidencial. Y ustedes que han conocido los segundos pisos allá en La Moneda, me imagino que el trabajo previo a los discursos de la cuenta presidencial es súper intenso, pero el trabajo que viene después es el que tiene que amarrar que esto no sea una promesa, sino que se convierta en realidad. Paula. Sí, yo creo que eso es súper importante, Carola, porque efectivamente el trabajo previo tiene como una meta, que es que el discurso no solo sea, o sea, primero que sea bien evaluado, que efectivamente genere un impacto en lo que se llama la agenda pública. Es decir, que un presidente o una presidenta pone temas que son lo suficientemente valorables para que los medios de comunicación mantengan, ¿no es cierto?, la conversación en pauta. Entonces, cuando termina eso, que en el caso del presidente Boric ayer terminó de manera innovadora con una cadena, a diferencia de otros gobiernos que no habían hecho eso, ese mismo grupo, por lo menos, no sé tú, Juan Diego, pero en el caso del gobierno de la presidenta Bachelet, el mismo grupo más o menos que armaba ese discurso tenía que ponerse a pensar al día siguiente cómo bajas el discurso para que se haga realidad. Y cuando digo esto, lo que estoy pensando no es
no es que el presidente haya dicho algo que no es cierto, pero ok, al día siguiente uno dice, tomas todas las medidas y dices, ¿cuáles son los ministerios que tienen mayor cantidad de tareas? ¿En qué tiempo? ¿Con qué equipos? ¿Y qué tareas comienzan antes y cuáles comienzan después? Ese trabajo, que es un trabajo bien, no sé, como poco glamoroso probablemente, es el trabajo más relevante. Porque después de los anuncios viene, ok, cuénteme de qué va. Por ejemplo, hoy día vi al ministro, súper temprano, al ministro de Transporte. Juan Carlos Muñoz. Y le preguntaron por el tren a Valparaíso. Entonces le decían, ya ministro, todo el mundo súper entusiasmado con el tren. ¿Cuándo parte el tren? Bueno, estamos en estudios. Ya, ok, ¿cuánto va a durar el estudio? Vamos a ir evaluando cuánto dura el estudio. Ahora, Boric además dijo que no terminaron los estudios. Claro, entonces tú ahí empiezas a ver lo que todos los gobiernos vemos siempre, que es unas ciertas como desacople entre lo que el jefe manda y luego vienen los ministros y las ministras, sus equipos regionales, los gobernadores de las regiones, los delegados presidenciales, y eso sin hablar de la oposición a cualquier discurso. Entonces hay un despliegue comunicacional, bien, y yo creo que ha sido un buen despliegue y el discurso lo logra, pero luego, ¿cómo haces para que todo lo que el presidente dijo, o buena parte de lo que el presidente dijo, se cumpla? Si no se cumpla, se explique, pero además se ordene como un despliegue de orquesta, ¿no? ¿Y qué habría que hacer específicamente en el caso del ministro de Transportes? Ponte tú, habría que llamarlo y decirle ministro. El presidente dijo que los estudios estaban, entonces tampoco se trata de mentir, pero ¿cómo se le hace una asesoría express, por ejemplo, a un ministro que quizás viene de la academia, tiene otro ritmo, no maneja bien los tempos y los lenguajes políticos? Eso tiene otro precio. Eso tiene otro precio. Ok, claro. Vamos. Ya saben, consultoría, Paula Walker, @ No, pero gmail.com. efectivamente, como decís tú, Carola, generalmente las personas que vienen de la academia son súper rigurosos. Pero ser riguroso no significa que no puedas también hacer guiños pensando en la opinión pública. No, hay que mandar, ahí va la minuta. Claro, pero la minuta con... Hay la una minuta minuta, con la... sí, pues hay una minuta. Expliquémosle a la gente lo que es una minuta, porque no es una minuta tiene que ser una hoja muy corto que tiene puntos. Y perfecto. tú le dices... Puntos a reforzar. Claro, tú decís, bueno, por ejemplo, en el caso del tren, pensemos una sería el tren, primera etapa. Claro. Etapas, va a tener 3 etapas. Esta va a ser la primera. Se está estudiando tal vez si va a tener parada en Casablanca. La inversión va a ser público-privada. ¿Es una empresa china o un consorcio tal o claro, cual? La idea es como de entregar certezas que le permitan a la gente decir, es verdad, es verdad. Piensen cómo lo hizo ¿verdad? el gobierno del presidente Piñera con el tren a Melipilla. ¿Se acuerdan? No. Pocaso, porque esa es otra promesa eterna. Bueno, También está de aniversario esa ocurrió. promesa. Se fijan que el framing, perdón lo técnico, pero el framing es como el contexto donde ocurren las cosas. El encuadre. El encuadre. Entonces, para la gente de Melipilla, el tren a Melipilla se ha anunciado 300 veces. Para la gente de Valparaíso también. Entonces, cuando alguien dice, ministro, diga las estaciones que va a tener, entonces el ministro académico dice, es que no se sabe. Ok, ¿cuántas cree usted que podría sería tener? Aceptable. ¿Cuánto debiera costar? ¿Cuánto debiera costar? ¿Va a tener subsidio? Ok. ¿Cuántas personas? Ya hay estudios de los proyectos anteriores de flujo. Entonces uno puede llegar a decir, mire, este es un tren que podría ser utilizado alrededor de, 2 millones de personas mensualmente. Esas cosas bajan los anuncios, los hacen concretos y a las personas nos hacen sentir, efectivamente, bueno, estamos tranquilos porque esto va a correr. Como ese ejemplo, Carola, al menos hay 60 medidas en el discurso. Claro, Fíjense claro. lo que es bajar todo eso. Tú estuviste en el gobierno de Sebastián Piñera I, en que la jefa de asesores del segundo piso era María Luisa Abram, que después se convirtió en ministra del Tribunal Constitucional. En el segundo gobierno de Sebastián Piñera era Cristian Larroulé, el encargado del segundo piso, y hoy en el gobierno del presidente Boric es Lucía Damet, que estuvo a la cabeza de todo lo que tiene que ver con la gestión del discurso. ¿Cómo era el día siguiente en el caso del segundo piso en que te tocó, digamos, conocer? Sí, a mí me tocó más bien periodísticamente trabajar los segundos pisos. Ya. Y el segundo piso es un invento de Ricardo Lagos. Ahí empieza el siglo XXI, comienza con el segundo piso.
nace a través de Ricardo Lagos, generó ahí un grupo que no tenía muy buenas relaciones entre ellos, como pasan habitualmente en el gobierno. Se llama Malito y ya, ok. Que está encabezada por Ernesto Tona y tenía Eugenio Ladera. Eran como los dos grupos, trabajaban juntos, y estaban como gente con mucha trayectoria en el área académica, de organismos internacionales. Era gente que tenía los pergaminos para ser ministro, pero que no era político, entonces no podían ser ministros. Y ahí se crea el segundo piso, fue una institución muy odiada por los ministros. José Miguel Insulza tuvo serios problemas, porque al final de cuentas no se sabía quién gobernaba. ¿Es como un gabinete en la sombra? No, porque el gabinete de la sombra, lo que se usa, el Shadow Cabinet de los británicos, es un gabinete que se hace para la oposición. Ya. Entonces tú siempre tienes, como son el Parlamento británico tiene dos, es como una, ¿cómo se llama? Una terraza, son como dos terrazas que se enfrentan. Graderías. Aquí está el gabinete, graderías. Este es el gabinete 1 y este es el Shadow Cabinet, que es el que responde a todo lo que hace el otro gabinete y que está haciendo el seguimiento. O sea, es una institución que existe. Claro, y en cambio, en el caso de Lagos, lo que hace Lagos es que toda esta gente que era muy cercana a él, con prestigio, porque no tenía los movimientos políticos como para meterse a ser ministro, se puso en el segundo piso, pero gobernaban ahí. Y eso traía muchos problemas para el ministro del Interior, traía muchos problemas para los ministros sectoriales. El gran famosa disputa en la época de Lagos fue el caso del Transantiago. En el caso de Transantiago, en el segundo piso estaba un notable personaje que se me olvidó el nombre, que es... Te vamos a ayudar. Sí, no, pero ¿no es Campero? Que era el director del metro. No, era el director del metro en ese momento, Fernando Bustamante. Fernando Bustamante siempre dijo que el Transantiago no iba a funcionar. Y le dijo a Lagos y se peleó con Lagos. Y cuando estaba en ese momento Echeverri como ministro de Transporte, y Echeverri era como un hombre muy tranquilo, como que todo... Echeverri era el de Servicio de Impuestos Internos. Sí, impuestos El internos. mismo después fue a Transporte. Se fue a Transporte, justamente. Y ahí Bustamante en un momento tiró la toalla y dijo, ya, este tipo está mal, cosa que tenía razón. Pero lo que voy que ahí, en ese lugar, como que se hacían las políticas y se discutían y con graves problemas. Entonces, bueno, lo que pasaba ahí siempre es que Lagos pedía algo. Por ejemplo, Lagos se mandó muchos metros, por ejemplo. Entonces me acuerdo que toda la bajada de los metros, cómo hacer, y era un equipo de gente muy joven, estaban estas cabezas que eran Ernesto Tone, Javier Martínez, Guillermo Campero, Eugenio Ladera, y ellos tenían sus grupitos de jóvenes que iban con sus libretitas, que molestaban mucho a los ministros, porque iban a reuniones y estos personas más pequeñas, más chicas, estos pendejos, anotaban todo, entonces los ministros decían, bueno, ¿y qué anotan tanto? Bueno, y ellos hacían el seguimiento, mira, y andaban molestando a los ministerios, oye, mira que para este mes iba a estar listo esto, otro. En el caso de Piñera 2 se mantiene de alguna manera, Piñera 1 se mantiene, viene, porque ahí tenemos Lagos hasta el 2006, Bachelet y después 1. Piñera 1. Y Piñera 1 tiene a una gran operadora, no operadora política, porque no es su fuerte, pero es realmente una persona de trabajo minucioso, muy esquemática, muy ordenada, que era María Luisa Abraham, que lamentablemente no daba entrevistas, pero uno estaba siempre tratando de averiguar con quién estaban. De ahí, imagínense que de ese grupo pequeño de la María Luisa Abraham salieron dos personas notables, que es uno, la Isabela Ninat, actual decana de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hija del exministro Eduardo Ninat. Hija del exministro, y Rodrigo Yáñez, que fue el subsecretario de Relaciones Económicas del segundo gobierno de Piñera. Que compró las vacunas. Y que compró las vacunas. Muy capaz. Bueno, ese era el lote también. Gente muy joven, con muy buen currículum, y que estaba cerca de ella, y ella iba a todas las reuniones. Lo que Piñera tenía unas reuniones de 1 a 1, que era con el ministro y él. Y a él le gustaba mucho, bueno, y ahí participaba María Luisa Abraham con sus jóvenes también y hacía el seguimiento. Y esos son los segundos pisos, y esos son los que siguen, de ahí viene el seguimiento de las políticas públicas que se anunciaban. ¿Y tu pega, después del discurso de la cuenta pública, cuál era comunicacionalmente? No, ninguna. Pero si partiste diciendo que tu pega era más bien comunicacional que política. No, dijiste que era periodística. No, te digo mi trabajo periodística, no, porque como a mí me tocó mucho seguir, tanto en el Mercurio como en La Tercera,
Yo era muy obsesionado con el segundo piso, me encantaba mucho tratar Y de... llegaste al segundo piso y tienes una cortina especial para ti, eres el protagonista de tu propio segundo piso, Juan Diego. Mira, qué bueno, lo logré. Lo lograste. Bueno, pero periodísticamente era muy interesante. Otone, por ejemplo, los segundos pisos supuestamente no hablan, supuestamente. Bueno, Pero hablan. Pero que filtran. que filtran como no. Filtran. Bueno, pero el Porque segundo piso... es raro que que el director de segundo piso de entrevista, ¿o no? No. Termina con tu punto para la palabra. No deberían dar entrevistas. Se hablan en off, y hablan, por ejemplo, en uno de estos casos, se habla por teléfono muy secretamente. Tenían enviados con los cuales uno podía conversar. Y en el segundo piso, en el caso de Lagos, había un... Ah, no, acuérdense, el segundo piso de Lagos fue el que digitó y creó el Nunca Más de Cheire. Ajá. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, resultaba que Juan Emilio Cheire, que era en ese momento era el comandante en jefe del ejército, había sido compañero de Otone, Ernesto Otone, el jefe de segundo piso, en la escuela militar. Y ahí se fragua el texto famoso en donde Cheire dice nunca más en torno a las violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Y tú sabes que eso tuvo además otra pata que la llevaba una agencia de comunicaciones, que no me acuerdo si era Extendo o una de las grandes, que era conversación con periodistas sobre esta postura del ejército. Y el mandatado a tener estas conversaciones con los periodistas, que me acuerdo que a mí me tocó, era el general Juan Miguel Fuentealba, que después se convirtió en comandante en jefe del ejército, que era hombre de Cheire, muy cercano a Cheire, y que cayó en desgracia por el tema del Milico Gate, digamos, por los desfalcos, y de hecho está con medidas cautelares y siendo investigado. Pau. Es que iba a decir otra cosa, pero me quedé pegada con eso que tú contaste. Yo no lo sabía, pero es impresionante lo que puede ser los diseños, ¿no? Los diseños con agencias, o sea, un diseño, lo quiero decir bien, un gobierno determina un diseño, lo desarrolla, como tú lo estás contando, que pasó con el gobierno del presidente Lagos, y sin embargo, cuando tú evalúas lo que fue eso, era puro humo, ¿no? Me refiero al Nunca Más, que fue un nunca más, pero nunca fue acompañado por los documentos que tenían que entregar. Todavía hay información que el gobierno, que el ejército no entrega. Fue como un hecho comunicacional relevante en su momento, probablemente abrió ciertos espacios, pero si uno lo mira con distancia, lo miras hoy día, hay un montón de información que las Fuerzas Armadas nunca dieron y se siguieron sabiendo después. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que los gobiernos tienen siempre dos posibilidades. Armas un diseño que puede ser de reloj, como de serie de Netflix, pero la realidad te sobrepasa. O te acercas a la realidad, eres menos creativo, pero eres más fiel con los hechos. Y bajas un poco la parafernalia. No sé si... Absolutamente. Ahora, Oye, déjame, al tiro te doy la palabra, pero bueno, a propósito de serie de Netflix, hoy día, Borgen, 10 años después o 15 años después. A propósito del poder vamos a contar, Dinamarca, vamos a invitar, si a ustedes les parece, deberíamos invitar a gente que se dedica a analizar políticamente las series de televisión. La Paula conoce una persona. Oye, pero mira, caímos en la conversación sobre los comandantes en jefe del ejército, sobre los generales, sobre las violaciones a los derechos humanos. Hoy en la mañana el presidente Gabriel Boric dio una entrevista a radios regionales y esto fue lo que dijo, un anuncio que ha tenido cola y ha sido comentado durante el día. Habilitar en este caso penal cordillera para reos comunes, Punta Peuco. Es una alternativa. Es una alternativa, no lo descarto, es algo que tenemos que conversar con quienes lo administran hoy día, pero si hace falta espacio, tenemos que utilizar los espacios que tenemos. ¿Se va a abrir? No lo estoy anunciando de esa manera, son cuestiones que hay que conversar con mucha más calma, no se decretan por la prensa este tipo de acciones. No es un anuncio, pero se podría ver la habilitación del penal Cordillera, el batallón de telecomunicaciones y Punta Peuco, el emblemático recinto donde cumplen condena los violadores de derechos humanos como cárcel para reos comunes. Esto siempre ha sido un tema también en los gobiernos, ¿no? El presidente Sebastián Piñera terminó cerrando el penal Cordillera para los militares y fueron trasladados a Punta Peuco y es como una conversación en el eterno retorno.
Sí, bueno, ese episodio quedé medio preocupado con el cuadro de Mata, eso sí que está un poco pegado. Sí. ¿No? Pero Está está muy muy cerca. cuidado, igual que ¿Sí? la Yoconda, tiene una capa protectora. No creo, Nadie no va a llegar creo. a tirarle un No pastelazo. No creo, pero bueno. No tiene placa, yo creo. No tiene placa de vidrio, no tiene nada. Y está un poco pegado a los periodistas al cuadro de Mata. No lo manoseen tanto. No, en el caso, ese caso comunicacional es maravilloso. El caso de Piñera, cuando decide el cierre a raíz de una entrevista que entrega... Los cómplices pasivos, es Sí, un paquete a raíz- completo. sí. Pero todo eso se produce impresionante. Fue Fue un súper acierto el Ahí de estuvo- Piñera. ahí Eso sí fue a pero- finales del gobierno del presidente Piñera 1 y yo creo que fue a raíz de esta entrevista que da Manuel Contreras a Daniel Matamana y Mónica Rincón, ¿cierto? Sí. En que ya el nivel de impunidad y de Sí. grosería, francamente, Máximo. es una cuestión Sí, inaceptable. ahí lo que ocurre es principalmente, era bastante complicado, ahí sí que yo estaba, era bastante complicado porque se conmemoraban no sé cuántos años del 11 Golpe. de septiembre, el Sí, golpe de pues, Estado. 40, po. 40 años del 2013. golpe de Estado y había mucha división dentro del propio gobierno respecto a qué hacer. Estaba por una parte la Rulé, que era secretario general de la presidencia, estaba Andrés Chadwick, que estaba Cecilia Pérez, que era vocera, ese era el comité político. Estaba Rodrigo Hinspeter, que era ministro de Defensa, pero había ahí una cantidad de, ¿me entiendes?, como de sentimiento. Obviamente el sector más de la Rulé decía que esto había que dejarlo pasar. El Más sector pinochetista versus los... Andrés Chadwick estaba como en la mitad, la Cecilia Pérez estaba a favor de hacer algo. Y me acuerdo que lo que gatilla todo esto es cuando aparece un reportaje en TVN en donde se le acusa a Juan Emilio Cheire, que en ese momento ya no era comandante jefe del ejército, pero estaba en el servicio electoral en el CERVEL. Se le acusa de haber entregado, o se da a conocer que entregó un hijo de dos detenidos desaparecidos a unas Una monjas monja en La Serena, el caso de Ernesto Leyerman. En el caso de Ernesto Leyerman. Y ahí como que empieza la bola de nieve y empieza a crecer y ocurre después la brutalidad que era esa entrevista a Contreras donde se reía de todo el mundo, se veía sentado diciendo que él la pasaba muy bien. Orondo. Sí, y jactándose de todos los beneficios que tenía en esta detención. Y ahí ya queda la escoba. ¿Eso colmó la paciencia del presidente? No, lo que pasa es que ya es en un momento ya... O sea, piensa que el inicio de todo ese periodo es un inicio en donde la idea era que pasara piola en los 40 años del gobierno militar. Pero también eso es una fantasía. Sí, absolutamente. Pero ¿No? había un sector que es una pensaba eso. fantasía O sea, se increíble. vienen los 50 años el próximo año y El ya el próximo gobierno año. se está adelantando. Sí. Solo por para eso. decir lo importante que son Pero- los asesores, porque nadie te puede decir a un gobierno, menos un gobierno de derecha, decirle no te preocupes, va a pasar piola a los 40. Bueno, pero obviamente hay sectores que te dicen... No, Tenemos pero un pasa- elefante. Claro, en el living, vamos a no te chantar preocupes, un- va a pasar levantando el piola. Zeppelin. camión, no, si por ahí cabe. En este caso lo que pasa es que había un sector de la derecha dura que decía que esto no había que darle mayor preocupación. Que la idea había Porque que- acuérdate que Piñera ganó prometiéndole muchas cosas a la llamada familia militar. Sí, pues. Eso tampoco hay que Además, también, desconocerlo. sí. Bueno, pero y ahí se produce dos eventos que es importante, que es el cierre del penal donde estaba Contreras y segundo es esa entrevista en La Tercera que le entrega a Guillermo Turner en donde dice los cómplices pasivos. Sí. Y que ahí ya la popularidad de Piñera se sube hasta las nubes. Ahora, lo que acaba de hacer y lo que revisamos recién el presidente Boric, hay que ver cuán elaborado estaba que dijera lo de Penal Cordillera y lo de Punta Peuco hoy día. Porque ahí empiezan a pasar las cosas que pasan siempre, no le pasa solo a este presidente, Claro, sino que a todos los empieza, presidentes. se prende el reloj. Claro, Y el empieza entusiasmo. a correr el tiempo. No, y el tienes que entusiasmo. tener alguien que siga eso, que esté monitoreando qué va a pasar con ese tema, porque te la van a preguntar varias veces. Exacto. Claro, porque solamente para ponerle contexto, él habló ayer del tema de las cárceles, incluso la posibilidad de que mujeres privadas de libertad con hijos menores de cierta edad puedan cumplir la pena en la casa, arresto domiciliario, si se trata no de crímenes de sangre, más bien microtráfico, etcétera, lo cual es una noticia, digamos, que ojalá se materialice. Pero él puso el tema de las cárceles y de la alta tasa de prisión, Y etcétera, Punta etcétera. Peuco probablemente podría ser un lugar pensando en mujeres y familias, un lugar extraordinario comparado con otros lugares. Todos sabemos que Punta Peuco es un lugar con bastantes garantías para las personas que están ahí privadas de libertad. Ojalá todas las cárceles fueran así. Pero lo que quiero decir es que en el entusiasmo
uno pareciera que no, pero a los presidentes se les va de repente, pum, un par de datos a propósito de una buena pregunta. Y por eso destacar, primero, el rol de la prensa y las entrevistas que se dan después de los anuncios, porque en esas entrevistas ocurren estas cosas, que alguien dice, mientras el presidente está tomando el mate, le dice, oye, igual podrían cerrar. Y Punta Peuco. Claro, con cara y Punta Peuco. Pero dio la y impresión de no que el sé qué. presidente... Y el presidente dice, sería bueno. ¿Pero tú sientes que lo tomó muy de sorpresa? A mí me dio Fue la liviana impresión la de que por lo menos lo tenía en el radar, pero después tuvo que decir, oye, no estoy haciendo un anuncio. Bueno, pero es que cuando tú dices no estoy haciendo un anuncio, es como que le quitas. tú decías, bueno, entonces tampoco lo tenía tan encima. Pero aquí lo relevante es que el presidente toma la decisión, junto con su equipo, de dar entrevistas a las radios regionales, por ejemplo. Si yo me defino como un gobierno descentralizador, piensen que este es el gobierno donde se pone a andar la figura de la gobernadora regional y los gobernadores regionales elegidos por las personas, popularmente en sus regiones. Y este gobierno ha insistido mucho en la importancia de descentralizar y es coherente cuando hace entrevistas para las radios regionales, aunque parecía que los temas de las radios regionales estaban todos como en los temas más grandes y más nacionales y poco tema... Bueno, pero ahí regional, lo que pasa es que ¿no? las radios regionales también quieren ser radios nacionales. Y Claro, porque quieren pauta. dar un... Exacto, quieren marcar como lo hicieron con Punta Peuco. Oye, estamos cerrando este bloque, ya viene la filósofa Diana Urenque aquí al mesón, pero queremos compartir con ustedes esta publicación de Instagram del presidente Gabriel Boric. Esto pasó anoche con la cadena nacional, que suponemos se va a instaurar como una especie de tradición. Es la primera cadena que hace el presidente y decide hacerla para darle una bajada ciudadana el mismo día de la cuenta pública. Ese es el dibujito que le entrega una niña en Valparaíso, que es digamos, el árbol, el clásico árbol de Magallanes con él arriba, y el encuadre es una obra muy, muy preparada, por supuesto, por el jefe de la SECOM, Pablo Paredes. Hay 3 libros, uno de ellos de la poeta Estela Díaz, que fue citada en el discurso. También hay un libro del historiador mapuche Fernando Pairicán, si no me equivoco. Hay un tazón que supongo que es Brownie, el perrito que sale en el tazón. Y detrás se veía en el encuadre original, porque esa foto está tomada como un poco del lado, un cuadro de Gabriela Mistral que no habíamos visto colgado públicamente en los muros de La Moneda antes. Quiero cerrar este día que ha estado lleno de todos nuestros tradicionales momentos como república, compartiendo este regalo que me dieron hoy, porque es esto lo que jamás debemos perder como país: el cariño, la cercanía y la esperanza que refleja este dibujo. Seguimos. Yo quiero decir 2 cosas de esto. Primero, el presidente está sentado. Si se fijan, en las cadenas, los presidentes y la presidenta Bachelet siempre estaban de pie. Estaban de pie y si aparecía, era poco habitual sentar al presidente o a la presidenta. Y en este caso, el presidente Boric está sentado, está sin chaqueta, está incluso un poco arremangado, ¿no? Y tiene un escritorio que no está probablemente siempre en ese lugar, pero se le sienta y además habla de tú. Si se fijan, el tono de la conversación es una conversación probablemente dirigida a un grupo de personas bien como acotadas en edad. Además seguramente se transmitió en Instagram, yo no lo chequé, pero lo más probable es que haya sido así, y hablan de tú. Es importante que tú conozcas hoy día. Eso es una innovación súper interesante desde el punto de vista de las narrativas. Uno elige el tono, elige el canal y elige el contenido. Y va decidiendo a quién le hablo. Cuando le hablo desde el Congreso, hablo como a la gente que más o menos le interesa eso. Cuando me siento, me arremango y hablo de tú y agarro el tazón. Es y como no sé estar qué. en la mesa con la familia. Sí, y entonces eso es, perdona, solo para terminar, eso es una acción que tiene el sentido, que es un sentido que me parece muy importante, de llegar a más gente. Es decir, yo sobrepaso la gente habitual y trato de entrar en un horario diferente, en soportes distintos, como redes sociales, y en un tono que es más amigable. Y esa cuestión es valiosa, me parece. A mí me llamó mucho la atención que no había solo una bandera, sino que 2 banderas. A mí me pareció too much. ¿De Chile? Sí. 2 banderas. Atrás, una a cada lado de la puerta. A propósito de las polémicas. No, y a la UDI, que se puso la bandera como máscara, le pusieron 2 banderas para aquellos que critican. Hay una disputa por el símbolo patrio. Sí, hay una disputa, sí. Sí, hay una disputa, obvio, sí.
Sí, o sea, sí, a mí me parece ya ponerte una bandera de Chile en la boca, como hicieron los parlamentarios de la UDI, y después toda esta discusión que si estaba la bandera chilena o no estaba la bandera chilena en la Convención Constitucional. El día que el presidente... ha puesto el tema bastante... Hay una discusión. Oye, el día que el presidente, en este 18 de septiembre, para dar ideas, po. Sí, ¿ya? 18 de septiembre... Esto gratis, ya no está cobrando la tarifa extra. 18 de septiembre que el presidente se baile una cueca brava. Ya. Está bueno. Pero eso sería más o menos súper previsible coherente. para su perfil. Pero claro, si sí, se bailara una cueca maulina, No, tradicional, una cueca elegante, brava, bien una cueca guasa, brava. bien así. No, porque esa es la de la más disputa. rancia raíz chilena, como hasta Con el pinochetista, caballo- te con el diría. caballo chileno. Claro, pero es que Ahí ahí tendría llegaría que a estar disputar. como musicalizada por los guasos... Quinchero. Quinchero ya sería ¿Te un poquito... imaginas? Ahí sería noticia. Cueca No, con los guasos pero una buena quincheros. cueca brava del presidente, mega descamisada, sería un hit. Furor. completamente. Sería un hit. Oye, nos vamos a ir a la pausa. A la vuelta hablamos de filosofía, de violencia, de las lecturas necesarias en esta época de tanto cambio, ¿no?, en nuestro país, con la filósofa Diana Aurenque. Pero antes, Wong tiene algo que decirte. De regreso en Días Contados, le damos la bienvenida a Diana Aurenque, que es directora del Departamento de Filosofía de la USACH, columnista en distintos medios, escritora, filósofa. Por supuesto, bienvenida, Diana. ¿Cómo estás? Muy contenta, gracias Carola, contenta de estar acá. Te estábamos esperando con la Paula y Juan Diego, porque nos Bienvenida. parece que la mirada filosófica arroja muchas luces a el momento que estamos viviendo. Y bueno, tú lanzaste hace poco este libro que se llama Animales Enfermos, y probablemente la gracia es que has podido traer los temas de la vida cotidiana con una mirada filosófica precisamente a las conversaciones del día a día. Cuéntanos de qué se trata este libro. Sí, me da mucha alegría que, digamos, todo el recibimiento que ha tenido este libro, porque efectivamente yo lo que trabajo son temas de filosofía de la medicina y ética o ética médica, que son temas que a todos de alguna u otra forma nos tocan, ¿no? La salud, la enfermedad, el cuerpo que se enferma, la mente que se enferma. Entonces, en ese sentido, ha sido muy bien acogido, y la idea un poco del libro es decir, bueno, sabemos hace mucho tiempo que somos animales, pero por alguna extraña razón llevamos como 2500 años, sobre todo en la filosofía, pensando más que somos racionales que animales, o simbólicos, afectivos, pero realmente como que la parte esto de que somos animales especiales, biológicamente similares a los animales, pero al mismo tiempo no solo enfermamos no solo nos da cáncer, nos da COVID, sino que también la enfermedad existencial del ser humano es algo así como no contentarse con la mera vida. Entonces un poco el libro trata eso y explora distintos temas desde, no sé, el amor, la vejez, la naturaleza, esa relación tensa que tenemos con la naturaleza, pero que al mismo tiempo, y quizás esa es como la idea, animales enfermos suena como fuera una crítica, algo negativo, pero la idea es un poco decir finalmente que somos maravillosamente enfermos, porque como humanos podemos también hacer una salud, incluso ahí donde hay fallas orgánicas, cuerpos que no son quizás referentes al cuerpo hegemónico. Hay oportunidades también de autocreación, digamos, y plenitud. Esa es un poco como la idea que está en el libro. Mira. Diana, pensando en la importancia de la filosofía como un lugar donde nos llama como a preguntarnos el por qué, ¿no? Esa cosa, yo les contaba antes de entrar que yo estudié en La Serena los últimos 4 años o sea, no, más tiempo. Y no me fue bien la primera vez que di la prueba, entonces entré a estudiar castellano y filosofía. Porque no te fue bien, lo cual puede ser ofensivo No, para por la eso, gente por eso lo estoy planteando así. Yo quería ¿Ya? estudiar periodismo, no me fue bien en la prueba y me fui a estudiar y entré y estudié un semestre. Estudié castellano y filosofía, un semestre y unos días. Y siempre me arrepiento de no haber terminado. Y no quería ser filósofa porque quería ganar más plata, porque encontraba que ser filósofa era como en mi cabeza, era como súper poco valorado en esas épocas. Te estoy hablando del año 89, ¿no? 88, 89. Entonces, cuando me enfrento al libro, que lo hojeé, es súper interesante, quiero preguntarte de qué estamos enfermos. Sobre enfermos y enfermas, pero si somos animales enfermos, ¿somos enfermos de qué? Y no quiero pensar en la enfermedad orgánica, en términos de si tenemos cáncer, si tenemos la medicina. ¿Estamos enfermos porque huimos del pasado y nos aterra el futuro? ¿Estamos enfermos porque somos súper conscientes y no somos capaces de vivir el presente? ¿De qué estamos enfermos?
Sí, bueno, me encanta que haya estudiado, Pero aunque sí, sea, la pero eso es muy bonito. Esto de preguntarse, ¿no? Pero es que yo creo que se habla poco, pero a mí me impresiona el periodismo y la filosofía tienen más que ver de lo que uno a veces piensa, porque aquí, o sea, por lo menos yo tengo mucha curiosidad intelectual y eso yo creo que es una cosa que los periodistas tienen también, ¿no? Como que entran a distintos lugares, no sé, creo que ahí se puede hacer algo bonito como filosofía y periodismo. Pero dicho esto, concretamente, la forma, debido a que los seres humanos somos un cuerpo, somos animales mamíferos como otros, pero también somos muy particulares, tenemos la enfermedad que la medicina tradicional trata, ¿no? Pero al mismo tiempo sufrimos y padecemos de muchas otras cosas, como lo que tú decías, padecemos de cómo nosotros estamos en el tiempo. Si habitamos permanentemente en el pasado, la melancolía, a veces hay depresión, tristeza. Si estamos permanentemente en el futuro, estamos en angustia, ¿no? Ansiedad. Esto de que insomnio. O sea, el otro día estaba con Constanza Michelson y hablábamos un poco de eso, ¿no? Que esto cómo se hace difícil a veces estar pleno, porque el ser humano tampoco está en el presente. O sea, uno se puede poner en esta... Y es un ejercicio, ¿no? Budista, un poco de vamos a estar acá, voy a disfrutar el agua, voy a sentir... Porque estamos permanentemente arrojados a otros lugares, al pasado, al presente. Pero desde esa forma es ya un padecer existencial, pero también hay otro, y es que el ser humano no viene con una planificación, ninguno de nosotros, sobre qué vamos a hacer, cómo debemos vivir, no hay un sentido escrito al cual llegar. Entonces, eso también es una especie como de desorientación, que uno diría una especie como de una carga. Y por último, quizás como lo más evidente... Que es como la ausencia del proyecto, la ausencia O sea, del el sentido. proyecto lo tiene que armar cada uno. Por eso te digo. Entonces, pero la responsabilidad, la carga y el, digamos, el tener que asumir desafíos y elegir entre opciones y cerrar otras, eso también es una carga. Y finalmente yo diría que la más evidente, el ser humano es un animal muy frágil en comparación con los otros animales. O sea, nosotros hemos generado todo un sistema cultural, técnico, médico, político, para de alguna otra forma asegurar y resguardar nuestra existencia. Sin eso no duramos mucho. Entonces creo que todas esas cosas permiten entender que el ser humano es un animal especial, más frágil que los otros animales, pero curiosamente, debido a esa fragilidad, hemos generado todo esto que hablamos de la civilización, el progreso, incluso la moral, como este espacio de nos protegemos y no estamos, digamos, arrojados aquí a la ley del más fuerte, ¿no? Y es distinto, solo para terminar esa pregunta de qué estamos enfermos, ¿no? ¿Son distintos los hombres de las mujeres? Ese es un tema bien interesante y efectivamente hay temas... Yo ahí en la diferencia de género la veo sobre todo en relación al tema de la vejez, ¿no? Porque ahí hay un capítulo, porque a las mujeres se nos envejece 20 años antes que a los hombres, ¿no? El hombre envejece y el vino y toda la cuestión. La mujer es vieja nomás, como que está toda esta carga. ¿Y por qué? Porque está muy asociado a el momento cúspide de la mujer con la fertilidad. La capacidad reproductiva. Entonces, de nuevo hay una cosa como restringir a la mujer a la capacidad gestante, pero no a otras formas que tiene de poder ser. También todo lo que... Bueno, un montón de otras cosas que tienen ya como que ver con la sexualidad en la vejez, por ejemplo, que es un tabú, como que si no existiera, y un montón de cosas, ¿no? Pero hay diferencias y yo algo de eso toco en este libro, pero no tan detallado como otras cosas que estoy trabajando ahora. Pero eso podemos hablar después. Eso vamos a tener tema largo. Juan Diego. Sí. No, yo quería tocar el tema que antes, cuando estábamos conversando, yo estoy conversando antes de empezar el programa, que te tocó Carolina, el hecho de yo estoy en shock con este telenovelón que ha sido el problema de Johnny Depp y Amber Heard, que Todo a mí- puede tener una mirada filosófica, incluso el juicio finalizado de Johnny Depp y Amber Heard, dos superestrellas, sobre todo más él que ella, de Hollywood. que se supo ayer que perdió ella. Es una pérdida tampoco, bueno, no voy a entrar en detalle, pero claro, son 10 millones, él pedía 50 millones, ¿no? Una cosa, pero Él ganó en el juicio de difamación, pero el jurado también dijo que él la había defamado, entonces ella va a tener que pagar 2 millones de dólares, 15 millones de dólares y él 2 a ella. Claro. Pero bueno, nos pasamos 6 semanas mirando, digamos, las miserias de esta pareja. A mí, yo de verdad quedé en shock al ver a lo que puede llegar el ser humano y la convivencia de una pareja, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que las familias son terribles, como centros, con todo esto de los sectores más conservadores que dicen que la familia es el núcleo de la O sea, sociedad. lo que decía el artículo 1 de la Constitución actual, Claro. ojo, que Sí, ahora en la propuesta sí. no aparece.
hay que darle una vuelta. Bueno, pero que la familia es el núcleo de la familia es el núcleo Eso de la aparece sociedad. en el primer artículo de la Constitución del actual, 80. es así. Pero en la propuesta nueva no es la familia. No es que no importe, pero hay otras cosas también, ¿no? Y bueno, los sectores conservadores de la familia, y yo siempre digo que todo lo terrible sale también de la familia. Así, los abusos, por lo general, provienen de familiares, las relaciones dentro de la familia no son fáciles. Pero ya cuando llegamos a este divorcio de este actor con esta actriz, las cosas que se dijeron internamente, y se ve una relación, tu última columna en The Clinic se llama Violencia hacia el rol del Estado. Penúltima. ¿Cómo se puede llegar a ese nivel de violencia como ser humano, ¿no? Yo creo que hay... y ahí, como entregarte, hacerte el pase para ver eso, cómo lo deteriorado, lo degenerado, La degradación. sí, que puede llegar a ser. Sí, el caso a mí me parece bien fascinante por otras cosas que quizás lo voy a decir también, pero yo creo que esto nos enseña una cosa bastante clara, y es que no existe algo así como una posibilidad que no podamos asumir en algún momento. O sea, cuando de repente uno cree el ser humano, por ejemplo, intrínsecamente jamás, cuando uno dice yo jamás haría tal o cual cosa, ¿no? O yo siempre, yo soy así, no sé, esta como idea que tenemos de la personalidad, de esta identidad que nos hemos construido, y efectivamente uno tiene tendencia y cosas que uno hace más o menos consecuentemente, pero uno es bastante poco dueño a veces de muchas cosas, ¿no? Del entorno, de lo que ocurre y también de sí mismo. O sea, eso es muy nietzscheano. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el fondo a nosotros nos cambian los escenarios. Y puede que nosotros lleguemos a hacer cosas que jamás pensamos que podíamos realizar. ¿Malas o buenas? Todas. Sí. Todas. Porque yo creo que el ser humano, y eso es una cosa que... Esto mismo, si somos animales enfermos, es decir, tenemos una biología que es más o menos común a todos nosotros, ¿no? Pero que no nos determina la genética, no nos determina tampoco la crianza, sino que somos una mezcla bien extraña entre cómo, porque la misma crianza, resultados distintos, la misma genética, resultados distintos. O sea, hay historias, contextos, hay muchas cosas que son bastante difíciles de prever y que son las que finalmente nos motivan a nosotros a tomar ciertas decisiones. ¿No? Y en el caso del amor, como para ser más claro, o las relaciones de pareja, es muy fácil saltar de un extremo al otro, ¿no? Donde hubo más amor, odio, donde hubo mucha entrega y cariño, después como todo lo contrario, como hubo generosidad, egoísmo, porque claro, o sea, al final cuando uno está muy de un puro lado, lo más probable es que algo decepcione, algo irrite, porque en general las relaciones humanas están permeadas por sus contrarios. Y si nosotros nos quedamos solo en una, lo más probable es que en algún momento saltemos a la otra. Ahora, luego en el caso de ellos es también todo un tema mediático, todo un tema también ahí de atención, y de oportunismos también, ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención. Y dije, cuando me enteré del caso, claro, me pasó esto de que soy una fan de Johnny Depp, era como, no, por favor, Johnny Depp. Pero era como, pero si es, vamos a estar enojadas con Johnny Depp. ¿Y te enojaste con Johnny Depp? Un rato sí, pero hasta algún momento me cambió cuando me di cuenta que también había mucha como, no sé, no me gustaban muchas veces los argumentos de parte de ella, encontraba que era como, no me convenció mucho. Pero no hay ni héroes ni villanos, todos pierden, ¿no? Una cosa Sí. bien tóxica. Como... Oye, quiero que entremos, Diana, al tema de la violencia. Uno podría decir Chile violento, Chile hostil, tenemos millones de manifestaciones de esto, uno no sabe si es que nosotros somos particularmente violentos como país, si está en nuestra cultura, si ha ido en aumento, si siempre hemos sido así, si en todos lados es igual, y son las condicionantes, digamos, de los tiempos que vivimos, las que nos hacen llegar a estas expresiones. Yo sé que tú lo has tematizado, lo has pensado, mucho has escrito sobre eso. ¿Dónde nos paramos hoy frente a este asunto de la violencia en Chile, mientras vemos, por ejemplo, lo que pasó anoche con el saqueo de 5 tiendas barricadas en la Alameda, desvíos de tránsito, bueno, y la pateadura que le dieron a 2 carabineros también? El tema es muy complejo, yo no me atrevería jamás a decir como si esto es típico chileno o de la edición. No, creo que hay que ser más cuidadosos con la forma de mirarlo. Lo claro es que en Chile, desde hace un tiempo hasta ahora, hay muchas violencias, ¿no? Hay violencias que más o menos uno ha entendido, por ejemplo, esto de la violencia epistémica, la estructura es violenta, se habla mucho de violencia, esto mismo. Veíamos un juicio donde hay agresividad o digamos, una discusión o disputa y vemos violencia. Esa violencia la vemos también mucho. A veces es agresividad, a veces rabia,
violencia también es algo muy particular y a veces se pone muy rápido violencia como título. Eso que también creo que es importante ver. Pero en general tenemos las cosas que ya sabemos, ¿no? Una fuerza policial muy debilitada, que al mismo tiempo tiene que también quienes la debilitó, o sea, a ver, se debilitó ella sola, por supuesto, por las malas prácticas que tuvo la institución, pero también es cierto que no hubo una forma como rápida de poder protegerla. Y en Chile hay delincuencia desde siempre. O sea, yo vengo de Independencia, zona norte, y conozco los barrios. Entonces, es verdad, ahora hay una delincuencia distinta, porque es como mucho más a la luz del día en todos los lugares. Pero no es que en Chile apareció la violencia y aparecieron narcotraficantes y aparecieron robos, eso lleva mucho tiempo. Pero también tenemos una forma de comunicación mediática que lo pone como el gran tema. Y es verdad que es un problema, pero a mí me preocupa más justamente por qué no hay una policía más robusta, una mejora que pueda no solo, digamos, controlar esa violencia y la delincuencia, sino también poder contribuir, apoyar a la ciudadanía, porque para eso está la policía finalmente, no solamente para ir a detener y reaccionar rápidamente, sino también estar ahí para la ciudadanía, ¿no? Pero tú destacas, destacas que actualmente es una violencia despolitizada. Hubo un momento en que la violencia era estaba muy vinculada al tema político, claro, obviamente en dictadura era el momento, ¿me entendés?, de la violencia política, pero eso, en los colegios, ¿me entendés?, esta agresión de los colegios, esta idea de salir del colegio a quemar un bus, esta idea de salir, lo que ocurrió anoche o ayer en la tarde en el centro, ¿a raíz de qué? Uno pregunta, ¿por qué tú haces un saqueo un día miércoles en la tarde? O sea, sí, y para completar lo que dice Juan Diego, que yo también quería irme hacia ese punto, formarte en el colegio o en el liceo o en la escuela, formarte en la familia, formarte desde chico, desde chica, en el diálogo, en el cuestionamiento, en la lectura, en la valoración del entorno como algo que no es tuyo, que es prestado y que tú también estás ahí a veces de paso. Toda esa formación escolar, a propósito de que filosofía no existe en los colegios, no está. Existe. Pero vamos a volver a ese punto porque eso quedó en el imaginario y es que ya, les agradezco las preguntas. Efectivamente yo creo que hay muchas violencias, pero también se mezcla mucho, sobre todo en la forma en la que se expone en el debate comunicacional, esto mismo que estamos haciendo, que es como, ya, lo que pasa en Meix y asesinan a una periodista, y por otro lado, los escolares. Yo creo que son cosas distintas. Hasta la violencia del narcotráfico, de las mafias organizadas, que es una violencia espantosa, criminal, que lleva mucho tiempo en Chile y que ahora tiene otra cara. Y que está en todo el mundo. Y que está en todo el mundo. Bueno, vamos a ver eso y ese es un tema. Luego, ¿qué pasa con lo de los colegios? Asumiendo que son esos overoles blancos, porque también de nuevo es raro que estén todos tan uniformadamente expuestos y sepamos dónde están y siguen juntándose y quemando micros. O sea, de nuevo, ahí como que algo es muy extraño. ¿Por qué no hay más contención ahí? Pero suponiendo que son ellos, y uno dice, y suponiendo que son estudiantes, ¿cómo hemos llegado a esto? Bueno, los estudiantes secundarios, Liceo 1, Instituto Nacional, yo soy ex-liceana de Liceo 1, de una otra forma, ¿qué es lo que ven? Una completa desprotección de parte del Estado. Los colegios están apenas 2 años después de estar en pandemia, en condiciones pésimas, recibiendo... Ellos mismos los profesores están muy enfermos por la cantidad de agotamiento en salud mental. Entonces, ¿qué nivel de compromiso? O sea, yo no quiero justificar, está pésimo, pero ¿qué le estamos realmente ofreciendo? ¿Qué épica de defensa de la educación pública, al Estado, al diálogo? Y además le ponemos lo que dices tú, Paula, que si bien filosofía se logró salvar, después de que la quisieron sacar los 2 últimos años, es obligatoria ahora. ¿Qué año? ¿Qué año se quiso sacar? No, se quiso sacar el 2018, que estuvo la CHIF, me tocó también ser parte de ahí de la directiva. ¿Y cuál era el argumento para sacar filosofía? El argumento era que los 2 últimos años, que realmente es de la especialización, los estudiantes deberían recibir ramos más de especialización y no estos 2 que era como filosofía, que viene a especializar de qué, por así decirlo, ¿no? Era como mejor más historia y ponerlo electivo. Pero obviamente en filosofía sabíamos que si lo sacaban del currículum, tampoco iba a estar de electivo. Era una forma muy sutil y elegante de sacarnos del currículum y ahí hubo una defensa transversal, también de la sociedad chilena, de que esto era inaceptable. Y se logró mantener.
Y se logró incluso ampliar a colegios humanistas y científicos, artísticos y técnicos, que es una cosa Buenísimo. maravillosa. O sea, fue un triunfo total. O sea, fue un triunfo mantenerla. Lo raro fue que al final los contenidos concretos los decidió el gobierno de turno, digamos, aunque participamos algunos, pero no pudimos como abrir eso. Y también que se sabe poco. Entonces es un triunfo, pero también me preocupa a la comunidad filosófica que todavía en el imaginario queda esto de que no hay filosofía. Y sí hay. Pero ¿a qué edad Pero para contestar realmente a la pregunta, efectivamente también hay una falta de... Yo creo que acá lo que no se tiene, y eso ya es cultural, es realmente poder estar con alguien de otra posición y no solamente escuchar al otro para contarle tu argumento y defender tu posición, sino estar de frente al otro y tratar de entender al otro. ¿Por qué no está de acuerdo conmigo? ¿Por qué me dice lo que me dice? O sea, como es un acto casi de generosidad, pero no como a la tonteras, porque ahí ya cierras al otro. Entonces no nos han enseñado a escuchar para poder entender, es que no lo convenzo porque aquí está su intransable. A ver, ¿y cuáles son mis intransables? Y ahí poder hacer un diálogo y decir, bueno, conversemos. Nos enseñan a defender porque hay autoridad que no nos deja hacer y otras cosas. Y bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con la falta de poder comprender, defender y tener un diálogo razonado y razonable. Tú hablas en ese tema de la heterogeneidad de las violencias. Tú hablas de que en el último tiempo en Chile han habido dos posiciones. Una que era que se criminalizaba la violencia y la otra, que suena bastante rara la palabra, heroizar, el héroe de la violencia, ¿no? ¿Ha enganchado a la gente en la violencia? ¿Tiene sus ¿cómo se llama? Sus seguidores. O sea, yo creo que el estallido social muestra eso. O sea, yo que fui de las personas que también decía, ojo, aquí no se puede criminalizar a toda la protesta social, porque había, digamos, todo lo que era el estallido era muy diverso y había muchos actores con intereses completamente diversos, ni siquiera sabíamos qué intereses eran. Se logra buscar un acuerdo más o menos para controlar la situación, un acuerdo político que fue la nueva Constitución, pero no se puede desconocer que, claro, ahí también habían violencias. También había, por ejemplo, el grupo quizás de los encapuchados políticos que realmente querían retener, o sea, hacían una barricada para evitar la represión policial y que uno se pudiera manifestar. Eso es político. No estamos diciendo que esté bien o está mal, pero es una violencia política. Pero también había mucha violencia de descontento. Y también uno podía mirar cómo personas... Porque claro, o sea, romper la ciudad es una cosa bien particular. A ver, ¿por qué? Porque en el fondo te demuestra algo que se viene gestando hace mucho tiempo, y es que en Chile no hay cuidado por lo público. Lo público no es público porque no hay público. No existe el cuidado por lo público. O sea, yo creo que sí. Yo creo que estamos recién empezando a reconocer que el espacio público es nuestro. Y que yo no puedo... O sea, que en el fondo... No es que, digamos, si lo violento no solamente, no es una cosa, no es inocuo, digamos, romper una vereda, no es inocuo romper un semáforo, daño a los otros. O sea, creo que de una otra forma, lo que no hemos tenido, y se explica por años, digamos, de individualismo, de todo privado, o sea, se entiende que no estamos entrenados en la cosa pública, en la solidaridad y en el pensar en el otro, estamos claros. Pero bueno, eso esperemos que vaya cambiando. Pero creo que tiene que ver con esta violencia. En el fondo es como, rompo esto porque estoy harto, ¿no? Estoy harto de... A pesar de que ese romper le trae bastantes problemas, porque él vive en esa ciudad. A mí me parece dramático, por ejemplo, lo de Plaza Italia, ¿no? Como que todos los viernes se destruya el tipo de la fuente alemana. Cada vez pone más láminas de metal para proteger sus vendedoras de sándwich y la gente vuelve a Pero es que creo que hay una confusión, o sea, porque por un lado uno puede decir, a ver, protestar está bien, o sea, lo que yo creo que se confunden ahí muchos de los que están en esta repetición permanente, creen que si son constantes van a lograr algo. Y lo que realmente demuestra, y por eso habría que mirar lo que pasó, ¿qué fue lo que logró la Constitución? Fue una movilización de 1.200.000 personas. Eso fue realmente lo que pudo ser capaz de movilizar. Porque eso es lo que le dice a la política, oye, somos muchos y realmente podríamos hasta votar y cambiarlos a todos. Porque si 1,5 millones de personas vota distinto, cambia todo el padrón electoral también, ¿no? O bueno, buena parte de lo que había antes. Entonces, realmente lo que produce cambios políticos no es el individuo, los tres que estén haciendo un tremendo desorden. Yo creo que eso, si fuese realmente un interés político detrás, lo tendrían claro. Las personas que como que permanentemente están en estas actividades.
Entonces creo que hay mucho de incluso encontrar una épica a veces en repetir ciertas prácticas. O sea, también ir a la Plaza Dignidad en algunos casos. Sí, O sea, es una épica desde ese lugar, ¿no? Como Pero yo pienso, de la rabia con un Estado que te ha abandonado toda la vida. Puedes preguntar, Pau. Es que me quiero salir de la violencia y quiero volver de nuevo a animales enfermos. Y quiero preguntarte si somos adictos al sufrimiento. Mira la pregunta, Paula, pero esa pregunta tú tienes Es más que a la Paula le interpretación que gusta yo. mucho el cancionero. Cancionero llorón. No, Cancionero llorón. no, tengo siempre la pregunta sobre la tristeza y la alegría. Tú eres Como- tan alegre, Paula. ¿Ah? Tú eres muy alegre, eres una persona Muy que alegre. tiene esa... Es que yo tengo una definición, Demasiado, ¿eh? Esa energía. sí, Ay, una Juan definición Diego marcado. explícita sobre la alegría. Me parece que es un estado y tengo pena y a veces estoy triste, pero es como una filosofía de vida. sí, creo que si Yo te uno puede entiendo. elegir entre la tristeza y la alegría, Totalmente. me instalo en la alegría, pero muchas veces estoy triste. Lo que quiero preguntar es si dentro de la enfermedad, de los animales enfermos que somos las personas, hay un cierto regocijo intelectual también a veces en el sufrimiento, ¿no? Entonces, quiero saber si somos adictos a ese mundo, al sufrimiento, y lo voy a decir de una manera que no puedo decirlo en televisión, no, pero al La cosa rollo, emo, la al cosa rollo. emo, claro, ¿no? el rollo. Mire, yo creo lo siguiente, creo que, y en esto, lo que al ser humano más le complique, realmente le causa un sufrimiento probablemente insoportable, es sufrir, y aquí Nietzsche también de nuevo, Sí. es sufrir sin saber por qué. O sea, la falta de explicación de un La falta de sufrimiento, la sentido. falta de sentido. Es decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Y también por eso uno sufre mucho cuando uno es muy centrado en sí mismo y se pregunta mucho, porque uno se hace el centro del universo, es inevitable no sufrir, ¿no? Pero si uno se descentra, es un poco más fácil estar más contento y más alegre. Pero dicho esto, yo creo que no hay una adicción por el sufrimiento, yo creo que todo lo contrario, el ser humano como que intenta, o sea, no le hace el quite necesariamente, tampoco puede buscarlo, pero en la medida en que le haga sentido. Entonces, y hay actividades que son no placenteras en el sentido como del hedonista, ¿no? Que a lo mejor me cuesta, no sé, la gente que yo admiro a los que suben en bicicleta cerros. Me parece espantoso, me encanta caminar cerros, Sí. pero espantoso porque es agotador y terrible, Peligroso. No, pero terrible, cansador. Entonces yo admiro a las personas que lo hacen y sé que hay un desgaste físico brutal, pero están pasando felices. Entonces, el ser humano puede elegir cosas que para los animales tradicionales, o digamos los Sería animales... una estupidez. sería exacto. Claro. Entonces, nosotros podemos elegir la estupidez. La estupidez van a lo trivial, que es también pensar. La filosofía. O sea, 20 veces, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y uno dice, bueno, ¿en realidad necesito esto para vivir? No, pero lo necesito. O sea, es una cosa rara de lo que... por eso, esto como de la enfermedad, porque el animal enfermo es porque es raro comparado con el animal sano. El animal sano está preocupado, Los animales- hábitat, abrigo, listo. Nosotros como... Pero, ¿cuál ¿Y es el será que? sentido? Claro. La familia será el núcleo fundamental. Y si no es la familia, ¿será qué cosa? Los animales no se suicidan, ¿no? O sea, hay algunas especies que cometen, por así decir, suicidios, pero La araña famosa. al esa. parecer, claro, en el norte de Chile... suicidarse, no. No, la araña que mata al otro y luego Sí, se... Ah, no, pero eso pero no es como... No es- pero hay- igual es un suicidio, pero es para alimentar a las crías. Y el que suicida, o sea, mata a la pareja. Pero no, el suicidio es de los seres humanos. Pero el suicidio, en términos humanos, uno diría que es la voluntad de poner fin a su propia vida. Y en el caso de los animales, sí hay animales que se automatan, pero parece ser que tiene que ver con cuestiones más bien como programaciones genéticas. Por ejemplo, en la medida en que o sea, especies que dejan de producir cierto, o de comer, no sé, para poder así que el futuro y las nuevas generaciones tengan esos recursos. A ver. Pero Ese entonces uno sacrificio. podría decir que es una especie Pero como tú de no- tú no ves programación. una jirafa tirándose por el... No. No. No, el suicidio, por El eso león- el sui es el uno, es el poder ser capaz de que ser levantar la mano a sí autoconsciente, mismo. hay que ser Hay que ser autoconsciente primero. autoconsciente, hay que tener una voluntad de muerte. Oye, y Diana, eso es siempre nos como queda- una cosa rara. No nos queda mucho rato, pero en un tema que de alguna manera se relaciona, ayer el presidente Boric en su discurso dijo que se le iba a poner urgencia al proyecto de ley de la eutanasia, ¿cierto? Que había tenido avances en los trámites legislativos, un proyecto básicamente del diputado Vlado Mirosevic y la bancada liberal.
Y de nuevo se reactiva el debate, ¿cierto? ¿Qué es mejor? ¿Que el Estado provea cuidados paliativos y acompañe a las personas a morir? ¿O que, por el contrario, se ofrezca esta alternativa? Tú estás súper especializada en ese asunto. ¿Qué te parece que se retome la conversación? Aunque bueno que lo mencionas, Carola, porque a mí me puso muy contenta que, bueno, de todas las cosas que dijo el presidente, esta fue una de las como importantes. Y me gusta también la pregunta que haces, porque esa dualidad, eutanasia o medicina paliativa, en realidad es una falacia, o es un error. La mayoría de los países que tienen eutanasia o suicidio asistido tienen leyes y medicina paliativa muy potente, porque en el fondo no se trata de que porque ¿qué es la medicina? La medicina paliativa lo que hace es acompañarte hasta que mueras cuando tienes una dolencia. No, cuando tú tienes un enfermedad. diagnóstico terminal o incurable, terrible. Sí. Cuando te vas a morir sí o sí, lo estás pasando pésimo. ¿Y qué significa lo paliativo? Que te pueden dar ciertas anestesias, tratamientos, cuidado. Perfecto. Eso tiene que estar siempre, ¿no? Eso es obvio que tiene que estar siempre. Pero también debería estar, si uno cree que podemos ser personas autónomas, que podemos decidir también cuándo queremos morir. Y tampoco es que, quiero morir, como hoy día, sino son personas que tienen condiciones y que también pasan el test de que, bueno, ¿será un estado depresivo o es una convicción? Y si es así, la convicción o poder optar a eutanasia o suicidio asistido me parece que es lo razonable en sociedades plurales y modernas. Así que, qué bueno, ojalá que siga el proyecto y que no sea lo uno o lo otro, Y es claro. complementario. Y a partir de cierta Claro. edad, ¿Perdón? el tema de la edad, Depende, no. Ahí hay distinta legislación. Acá en Chile creo que se puso a mayores de 18 para adelante, lo cual igual es complejo, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, el caso de la famoso, ¿no? Daniela Moureira, 14 años, 15 años? Ahí yo creo que uno tiene que ver, pero de momento lo importante es que empiece esta ley, las leyes siempre son perfectibles. Creo que es importante darle esta libertad y decisión sobre los propios cuerpos a las personas, ¿no? Tenemos muchas libertades, o estamos peleando por libertades para las mujeres, en nuestro cuerpo, como decidimos. Bueno, pero qué tremendo es que te obliguen a vivir cuando no quieres y ya no puedes seguir viviendo las condiciones que tú quieres, ¿no? Juan Diego, lo último. Bueno, vamos a... ¿Cómo dice que no? Voy a decir sí, estoy muy No tengo nada más que contento decir. de cualquier cosa. No, pero He si pensado... terminamos hablando de suicidio, He pensado en mi eutanasia, vejez. suicidio, eutanasia acá. No, hay que tratar de que, claro, que la eutanasia no sea producto de que tú no tienes acceso a la salud básica para poder sobrevivir. Eso Bueno, es, claro. Esa es quizá la gran una palabra discusión. con eso. No. Lo que no puede ser es que de partida que esto sea, o sea, la eutanasia sea algo que sea opción solo para algunos. Segundo, que tú lo hagas porque tienes deudas. Claro. O porque eres muy pobre y no quieres vivir. No, todo eso tiene que estar fuera. En la ética está súper claro. O sea, estas son libertades, para que sean libertades autónomas tienen que estar en un contexto de autonomía. Y si tú te estás escapando de deudas, no estás libre. O esos adultos mayores que hacen pactos, ¿no? Parejas que ya están empobrecidas, están solas y se suicidan. Es una cara bien triste. O sea, si lo hacen por pobreza, me parece terrible. Terrible. Si lo hacen porque quieren estar juntos en un posible más allá, me parece hermoso. Como ¿no? Stefan Claro. Zweig, que se suicidó con su mujer en Brasil. ¿Quién? Stefan Zweig, un escritor alemán que escapa así es. del holocausto y llega a Brasil. Mira. Y que es un gran autor y es Bueno. terrible la imagen de... Vamos a tener mucho tema con Diana Urenque, que se incorpora al programa como columnista, en la medida además que tus tiempos te lo permitan, Diana. Animales enfermos, filosofía como terapéutica, es el libro que se editó hace poco, que ha tenido harto éxito, que se lanzó en la calle, de hecho, en el Paseo Bulnes, un lanzamiento callejero, y con este psicólogo, con este filósofo argentino de nombre impronunciable. Darío Zeta, nada más. Darío Zeta, que lo Sí. pueden buscar en YouTube, porque en realidad es muy, muy entretenido. Diana, muchísimas gracias por la compañía. Hasta la próxima. Encantada, muchas gracias. Gracias, Diana. Pausa, ya seguimos con más. No se vayan. De regreso a la última parte del programa, revisemos los temas que han preparado nuestros panelistas. El día lunes estuvimos aquí conversando con la gente de DataVoz, que realiza una encuesta y que se centró en el tema del proceso constituyente. Como ustedes saben, se están viendo en el Pleno cuestiones como el preámbulo, las normas transitorias. La próxima semana también se seguirán viendo otros asuntos de armonización y ya definitivamente en la recta final. Pero profundicemos, Paula, en algunas cosas que se nos pasaron y que son las predisposiciones de las personas a votar apruebo o rechazo, o que están inseguros. sí. Miren, a mí me pareció súper relevante el estudio. La gente está más o menos decidida por el rechazo o por el apruebo, y las encuestas van moviendo ahí la cantidad de personas, pero hay un grupo importante de personas que la encuesta de DataVoz les llama inseguro, que son los que conocemos como indecisos. No sabe, no responde. Claro, que en realidad todavía no toman la decisión. Y ellos hicieron un ejercicio
y es que les plantearon 12 puntos, pero ya que están dentro del borrador de la Constitución. O sea, normas reales que están en el texto. De hecho, por ejemplo, les plantearon, voy a decir, voy a decir de hecho las que generan mayor apoyo entre los inseguros cuando leen el texto. Entonces, por ejemplo, la de mayor apoyo en este caso es la número 4 del ejercicio que hicieron ellos. Cuando a las personas le leen esto, Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una república que es solidaria, su democracia es paritaria, es decir, mitad hombres, mitad mujeres, en aquellos cargos de elección popular, y reconoce como valores de la República Chilena la dignidad, la libertad, la igualdad de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Cuando les plantean eso a las personas, 1, que de hecho era la afirmación 4 en este ejercicio, el 80% de los inseguros dice: bueno, pero si esa es la Constitución, yo apruebo eso. El 80%. El 80%, eso es mucho. Pero el ejercicio contrario es decir, ¿qué es lo que las personas más rechazan? Por sobre el 80% también. Y eso es la afirmación número 3, 7 y 8. La afirmación 3. La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por la Constitución. Eso, un 90% de las personas indecisas dice: si eso está escrito, eso a mí no me gusta, yo rechazo ese contenido. Porque implica el fin del Senado. Yo creo que porque implica la idea de que la autonomía regional nos pueda transformar en un país que va a tener distintas definiciones a lo largo del territorio, que es lo que nos acerca a esta idea como de fraccionamiento del país. O sea, fraccionamiento, la idea de las autonomías, la idea de los estados más federales que tienen ciertas decisiones incluso con respecto a los presupuestos, al tipo de justicia. Después había otra cosa que también me pareció interesante, y es que las personas se declaraban súper dispuestas también con el supuesto número 6, por ejemplo, de este ejercicio. Todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y de la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género sexual. Cuando se les leía a las personas de la encuesta este contenido, en un 80% la gente decía: yo estoy con eso. Si uno se fija, el contenido de la Constitución tiene cosas que son como bien... si uno lo pensara en la lógica de una Constitución minimalista, el medio ambiente, los derechos humanos, los derechos sociales, la autonomía de las personas, en general generan mucha adhesión. Las personas se sienten a gusto con esa mirada. Cuando nos vamos al detalle, como que una región puede hacer una ley y definir el presupuesto de esa ley, ahí las personas empiezan a retroceder, por lo menos en este estudio. No, mi tema va por otro lado completamente distinto, ¿no? Y es como el temor que... ¿Cuál es el tema que traes hoy? El tema que traigo hoy día para ustedes es el tema de la proliferación de armas en Europa y la posibilidad de que se haga una escalada que preocupa mucho a Europa, y principalmente la revista Economist británica, una revista semanal muy prestigiosa, está muy preocupada, ya ha estado varios días con su periodista. Ellos tienen un periodista obviamente dedicado a Rusia, que habla ruso, que entrevistó a Zelensky, el presidente de Ucrania, en ruso, y a su encargado de armas. Ellos han hecho cosas de videos, porque el The Economist es una revista donde no firman los periodistas. Todo está sin firma.
Pero bueno, ellos han dado de alguna manera conferencias o entrevistas cortas llamando la atención a la posibilidad de una escalada de violencia en Europa, con el tema de que Rusia, hay que pensar que Putin, el presidente ruso, Que dicen que estuvo con un cáncer que se trató Sí. hace algunos meses. sí, muy raro, sí, que Estaba tendría medio pocos días de enfermo. vida, pero ya todo esto son rumores, como también se dice que estuvo 2 años metido en un búnker y cuando Sí. salió del búnker fue que decidió atacar Ucrania. O que este Putin no es el Putin original. Sí, y así. bueno, el personaje, ese no lo había escuchado. Sí, yo vi una foto y dije, estoy cayendo en la fake más fake del mundo, pero quiero creerla porque eran 2 fotos del Putin como de ayer Bueno, y hoy, Rusia da peso. y eran 2 personas totalmente diferentes. Se dice mucho que este es el segundo Stalin. Después de Stalin es el segundo presidente ruso más poderoso que ha habido en la historia. Y bueno, y el tema con la carrera armamentista es que Occidente y la OTAN ha hecho que se le suministren armas a través de otros países de Europa. Y principalmente, por ejemplo, en el caso de Polonia, al parecer hay Alemania. hay una industria muy potente de armas. Claro, pero como que se han centrado en centros de producción de armas para abastecer y que el temor es que Putin y Rusia decida atacar estos centros de armas y que ahí ya hay en la enmienda número 5, creo, de la OTAN, señala de que si tú atacas a un miembro de la OTAN... A un país miembro, claro, todos se vas a ser involucran. atacado, sí. Claro. Hoy día el presidente estadounidense John Biden publicó en el New York Times una carta en donde habla de como que desliza o dice que no es posible una guerra nuclear, que eso ellos nunca lo van a tolerar, que se produzca una guerra, o sea, que Rusia ataque a otro país con armas nucleares. Pero Cosa que solo ha hecho Estados Unidos en la historia de la humanidad. digamos. raya para la suma, yo creo que es interesante esta preocupación que hay de que esta guerra podría salirse de las manos. Sí. Un detalle. Y eso por el crecimiento de los arsenales, en el fondo están Porque, armando claro, porque Ucrania. lo que pasa es que los países alrededor de Ucrania se están transformando en reservas de armas. Alemania está entregando armas, Estados Alemania, Unidos sí. entregó misiles de alcance medio que esto ha indignado mucho a Rusia porque el alcance medio significa que podrían atacar a Rusia esos misiles. Entonces todo esto podría generar una bola de nieve que permita que Rusia decida en un momento atacar con armas químicas o con armas nucleares. Un detalle que es una entrevista que sale en Financial Times que es increíble a Henry Kissinger, que fue el secretario de Estado norteamericano durante el gobierno de Richard Nixon. ¿Y sigue vivo ese Y caballero? sigue vivo, y a mí me tocó entrevistarlo Pero en es Inglaterra. muy viejito. A mí me tocó entrevistarlo en Inglaterra y ya yo lo entrevisté en el 2001 y ya era muy viejo, está ¿Tú igual. entrevistaste a Kissinger? Sí, lo entrevisté en el Royal Court, no, en el Royal Albert Hall. Ay, Wow. pero mira. Y cómo se, pero bueno, y ya era un viejo, y me acuerdo en esa época era bastante polémico porque habían salido los libros en contra de él por el caso chileno, justamente por la intervención del golpe de Estado. El Hitchens. involucramiento de Estados Unidos. Hitchens escribió. en el Bueno, derrocamiento de no, lo que contaba Kissinger, que yo casi me muero, o sea, pensando, que él se había juntado durante 12 o 15 veces con Putin, anualmente, a conversar. Claro. Que él hablaba todos los años con Putin. Pero es hablaban. súper interesante. Pero que Henry Kissinger es un tipo malo, él percola maldad, sí, el percolado así, pero... Pero es súper interesante él lo que hace. Él sí, ¿En y qué él tiene... sentido, Paula? Porque tú tienes que hablar Con el malo. O sea, sobre todo si eres obvio. malo. Bueno, esa es la tesis que impone él con Chile. O sea, tienes que hablar con el adversario y en este caso con el personaje malo de la historia, tienes que hablar. Pero él hablaba Porque cuando con- tú pero él- cierras, cuando tú cierras la comunicación, pasas a otras cosas. Sí, Claro. pero Porque a mí- necesitas a mí- llamar la atención. Lo que demuestra ahí es que el malo, que en este caso sería Putin, cómo anualmente se juntaba con él. Por eso. O sea, obviamente que lo mandaba a traer, ¿me entiendes?, a Rusia, aunque no creo que él haya viajado clandestinamente a otro país a juntarse con Kissinger. Oye, hay una cosa que dice... tenemos que ir, sí, así que lo son último. dos líneas. Ucrania es la barrera para Europa. Eso es la bandera que está usando hoy día, de muchas que ha usado el presidente de Ucrania, justamente para movilizar a la gente y decir, nosotros Apóyenme. con 50, 60, 70, 100 soldados que están muriendo diariamente, somos la barrera para pararlos. Y eso ha movilizado con mucha fuerza a gobiernos democráticos que están poniendo, como decís tú, las armas y entregando municiones, armas para defenderse, pero para defender también
sus territorios. Claro, O la sea, propia integridad de Occidente. Y eso mismo está generando esta alteración de Rusia en cualquier momento, reacciona. Nos vamos, termina esta edición de Días Contados. Muchísimas gracias por acompañarnos, siempre un placer estar con ustedes. ¿Cierto que es un placer? Sí, la pasamos bien. ¿La pasamos bien? ¿Lo pasaste bien? ¿Sí? ¿Estás contento? Contento. ¿O prefieres conversar con Kissinger? Contento. ¿Qué te gusta Lo más? más entretenido, ¿Kissinger sí. o nosotros? Elige. No Ya. te vayas a equivocar. Hasta mañana, que estén bien. Chao. Hasta mañana.